Bueno, saludamos nuevamente al pueblo de Dios, la iglesia, los amigos en este día. Estamos ya a varios días de esta cuarentena, la pandemia que nos está llevando a acercarnos a la iglesia a través de este medio. Nos gusta el cara a cara, nos gusta la reunión, nos gusta estar reunidos, somos muy sociables los latinos. Pero bueno, este es el tiempo que nos toca vivir y bueno, mi estimado, en esta oportunidad quisiera hablar de un sermón que tiene que ver con lo que realmente le interesa a Dios. Pensando en esto, me fui al libro de Miqueas, capítulo 6, pasaje número 6. Dice el texto bíblico: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocausto, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carnero o 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Interesante, en estos días he estado pensando mucho en esta palabra por toda la situación que se vive y creo que vale la pena que pudiéramos en este momento hablarlo, qué es lo que a Dios le agrada, realmente cómo será lo que mueve el corazón de Dios. Y creo que cuando usted lee el libro de Miqueas se encuentra con un profeta que es muy duro con el pueblo, pero llega el momento que le habla directamente al ministerio sacerdotal y por qué no decir a la iglesia de este tiempo, ¿no? Y creo que tengo que hablarle tres cosas referente a lo que leemos en el texto bíblico y como resultado el sermón, lo que realmente le interesa a Dios. Entonces lo primero que he extraído de esta enseñanza: a veces no bastan con las buenas intenciones, ¿no? Porque por ahí hay alguien que tiene buenas intenciones, que tiene deseo de hacer cosas y lo vemos caricativo, solidario, y realmente no es lo más importante las intenciones, ¿no? Y para eso me fui al joven rico que era moralmente correcto. Mateo capítulo 19, pasaje número 20, después que él le pregunta al Señor: ¿qué he de hacer para ser salvo? Y el Señor le dice: los mandamientos conoce. Y al momento el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es decir, que moralmente era una persona con una integridad, con una vida intachable, buenas intenciones. El tema es lo que había en su corazón, ¿no? Que ahí es donde queremos apuntar en este día. Dice la Biblia que el Señor le dijo: bueno, ve y vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres. Y cuando escuchó eso, dice el texto bíblico, él era un joven rico y se entristeció en gran manera y dejó al Señor. Creo que esas son las intenciones, ¿no? A veces hay cosas que uno la puede imitar haciendo el bien como hace otro y pensamos que esto es lo que a Dios le agrada. Por eso Miqueas dice: ¿cómo me presento ante Dios? Con millares de litros de aceite, con holocausto, como que esto fuera lo que a Dios le interesa, ¿no? Sigo con este texto bíblico y pensando en lo que a veces no es lo suficiente, las buenas intenciones. Jesús habló a los fariseos de la apariencia, ¿no? Él le dijo: ustedes son sepulcros blanqueados. Ellos ayunaban 2 veces a la semana, daban el diezmo de todo lo que ganaban, cumplían el requisito de una manera impresionante, pero Jesús dijo: pero por dentro eran huesos secos, ¿no? Apariencia. A veces no es intención ni tampoco la apariencia. Y por ahí está la otra parte, ¿no? Cuando ponemos por delante lo que hacemos, el ego, el yo, lo hice, fui yo, todo esto si yo no lo hubiese hecho, ¿no? Eclesiastés capítulo 8, pasaje 14 dice: hay vanidad en que se hace lo que se hace sobre la tierra, que hay justo a quienes sucede como que hicieran obra de impios, y hay impios a quienes acontece como hicieran obra de justo. Digo esto también. Siendo Salomón
Hay justos que en su actitud, en su forma, parecen impíos, hacen las cosas mal, espurias, con intenciones de mostrarse, pero hay impíos que no tienen ni temen a Dios, pero hacen cosas sin esperar recibir saludo de alguno. A pesar de eso, dice Eclesiastés, esto también es vanidad. Así que no es suficiente las buenas intenciones, ¿no? Lo segundo que quiero hablarle realmente de lo que a Dios le interesa, entonces dejamos en claro, no es solamente intenciones, no es, y bueno, lo que interesa es la intención, no, hay cosas más profundas, porque aquí según el texto bíblico, lo que entregan aceite y holocausto son buenas intenciones y son costosas, ¿verdad? Lo otro que pensé es imitar lo que otros hacen sin tener un corazón adecuado. Porque por ahí aparece esto, que hacemos cosas porque somos contagiados. El apóstol Pablo dice que algunos predicaban por envidia, otros por contienda, ¿no? Es como que hay un paralelo de tratar de hacer algo como que de esta manera lo voy a agradar a Dios. Si a él le fue bien esto, a mí también me va a ir bien. Isaías capítulo 58, pasaje 2 al 4, allí Isaías habla acerca del ayuno, ¿no? Él está ya reprendiendo a la gente de aquel entonces, podemos leerlo en este día, está reprendiendo en su actitud frente a lo que estaban haciendo, el ayunar. Isaías capítulo número 58, pasaje 2 al 4, dice el profeta: que me buscan cada día, quiere saber de mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. Y pregunta: ¿por qué dice ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no diste por entendido. He aquí, en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestros propios gustos y oprimís a vuestros trabajadores. Impresionante, ¿no? Se imita, como que alguien lo hace, yo también lo voy a hacer. ¿Cómo? Yo también oré, también ayuné, hice tal o cual cosa. ¿Por qué no me fue bien a mí? Esto no es lo que le interesa a Dios, mi estimado hermano. Por eso dice el profeta Miqueas, ¿qué es lo que a Dios le agrada? Y otra vez la pregunta: ¿hacemos cosas porque otros lo hacen o porque realmente nace del profundo del corazón? Muchas veces el corazón, cosas que no son muy saludables, ¿no? Pensé en Primera de Samuel, cuando Saúl desobedeció a Dios, ¿no? Y él recibe una reprimenda del profeta Samuel. Y él le dice: no, al contrario, he ofrecido sacrificio a Dios. Y el profeta le dice: se complace Jehová en el holocausto, en sacrificio, más que en lo que le obedezcan. Porque tanto Isaías como Samuel está diciendo lo mismo. A veces tratamos de imitar, pero sin hacer las cosas como realmente a Dios le agrada. No es el sacrificio, no es lo que presentamos lo que le agrada a Dios, sino lo fundamental, que se le obedezca. Tan difícil en este tiempo que la gente pueda obedecer a Dios. Santiago también reclama, he estado revisando todos estos textos bíblicos, Santiago reclama la verdadera religión, cual Isaías, porque el profeta Isaías, el ayuno que yo elegí no es que incline tu vida como un junco, sino que, y también Santiago el apóstol dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha delante del mundo. Santiago capítulo 1, pasaje 27. Para sorpresa mía, como pastor, veo en este tiempo que los obreros de la última hora son los que más están demostrando esta palabra. Tenemos una población eclesiástica muy linda, de la cual estoy feliz. Amo profundamente mi congregación, la cual Dios me dio para pastorear. Amo la gente preciosa, de entrega, corazón dadivoso. Pero en este tiempo veo que hay gente que está surgiendo sin teología, sin mucha carrera cristiana, sin mucho andar en los caminos del Señor por años, sino gente que vino al Señor hace poquito que vino a Cristo. Sin embargo,
como decía el otro día, el que mucho fue perdonado, mucho ama. Importante entender lo que realmente a Dios le interesa, ¿no? La verdadera religión, el ayudar. El otro día me hizo una entrevista uno de mis nietos con esto de la escuela virtual. También le dieron una tarea y la tarea era hacer una entrevista a los abuelos y me eligió a mí. Así que entre muchas preguntas que me hacía por medio de videoconferencia, muchas preguntas profundas me hizo y la verdad que me hizo pensar muchas de sus preguntas, pero en una en especial él me dice cuáles fueron los valores que te enseñaron tus padres. Y rápidamente le dije, bueno, mi papá me enseñó a dar, a tener un corazón dadivoso, a ayudar a la gente. Él ha sido un hombre generoso, vino de la pobreza, entonces el que es pobre o el que nació en la pobreza tiene empatía rápidamente con el que tiene necesidad, entonces no esconde su mano. Entonces siempre ha sido un hombre de dar y eso me ha enseñado, le dije a mi nieto. Por eso le dije al nieto, yo doy. Y en un momento dado miro su carita enternecida, pone su cabeza allí contra la mesa y me mira tiernamente, me dice, ¿no tenés miedo de que no quedarte sin nada, ya que das tanto? Me largué una carcajada porque no podía creer su reacción tan rápida, ¿no? Y pensé en el adulto, ¿no? En el adulto que a veces en este tiempo, salen las miserias más grandes del ser humano, ¿no? Donde en una pandemia la necesidad, vemos que suben los costos de la mercadería, vemos que algunos sacan provecho robando lo que le pertenece al pobre, ¿no? O vemos el otro que retiene, no quiere soltar, y no es al que le falta dinero, tiene sueldo en la cuenta bancaria, las transferencias le llegan a su casa, jóvenes que tienen un dinero acumulado allí, pero nunca se le ocurre traer algo para atender los comedores, porque la verdadera religión, lo que a Dios le agrada, que ahora lo vamos a mirar, es justamente ese corazón, ¿no? De dar. Entonces yo alabo a Dios por la gente que está muy metida en ayudar al pobre. La Biblia dice que al pobre da, a Jehová presta. Y yo que sepa, la vida me ha enseñado que Dios es buen pagador y paga indexado siempre. Lo tercero que quiero hablarle en este día es las 3 cosas que Dios nos dice, porque el texto bíblico es muy claro. El pasaje 8 dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide. Dios no pide sacrificio. Dios no pide que hagamos cosas que no esté al alcance de nuestra mano. 3 cosas pide el Señor. Y ahí dice el texto bíblico, solamente dice, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas Dios pide a sus hijos. 3 cosas que lo podemos hacer. Hace unos años tomé una responsabilidad muy importante, sin dar muchos detalles, que me llevó a buscar a Dios y decirle al Señor cómo voy a llevar adelante tal responsabilidad. Y Dios me dijo, practica la justicia. Es lo que acabo de leer, ¿no? Entonces yo pensé automáticamente en la palabra del Señor, ¿no? Porque cuando nosotros decimos justicia, lo primero que pensé, Señor, tu palabra dice que nuestra justicia es como trapo de inmundicia delante de ti. Y Dios al momento me respaldó y me dijo, yo te he dado mi palabra para practicar la justicia. Y creo que por ahí viene la cuestión. Y cuando uno habla de justicia, no es la que tiene la balanza, que está bien, que está mal, sino la justicia social, la justicia del amor, la justicia de dar a otros también, ¿no? Por ello me fui rápidamente a Deuteronomio capítulo 10, pasaje 18, y dice que hace justicia al huérfano, a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Eso es justicia. Lo que hoy la gente está haciendo. Es lo que dice Isaías capítulo 58. Yo no te pido que dobles tu cuerpo como junco, sino que partas tu pan con el necesitado. Y creo que este es el tiempo, ¿no? El día de ayer vi a uno de nuestros líderes nacionales de nuestra organización. Está ahí él trabajando en un programa que se llama Seamos Uno. Me
emocioné al verlo y me dio mucha alegría saber que estamos siendo protagonistas en este tiempo. Muy tristemente, hoy muy temprano leí en el diario Crónica que un pastor rompió la cuarentena haciendo cultos. ¿Será que quiere alabar a Dios o tiene otros intereses? Porque como decía hace un momento, es un tiempo donde se muestra el hombre de Dios, la mujer de Dios, que fue llamado por Dios, que no necesita congregar a la gente para la manipulación y la extracción de economía. Es tiempo de dar. El pueblo de Dios tiene que dar. Eso es justicia, mi estimado. Hoy es el tiempo que la iglesia de Jesucristo tiene que hacer justicia. El día de anoche me llegó en el WhatsApp muchas fotos de un muchacho que está haciendo un merendero juntamente con su esposa. Están ayudando a cientos de niños con una olla, repartiendo comida, y me pidió ropa para también anexarle a la necesidad de la gente. Eso es justicia. Eso es lo que pide Dios de nosotros, lo que Dios pide de ti, que no te metas en tu casa, que no seas indiferente a lo que está pasando, sino que este sea el tiempo de que puedas practicar todo lo que durante tantos años ha tratado de llevar adelante. Amar la misericordia es lo segundo que Dios nos dice. Isaías capítulo número 58, pasaje 6 dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que parta tu pan con el hambriento y a los pobres errante albergue en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? La misma palabra que dice el apóstol Santiago cuando dice la verdadera religión es esta. Esto es misericordia, esto es realmente agradarle a Dios. Mi estimado hermano, dice el texto bíblico número 8 de Isaías 58, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, irá la justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Tremendo. Pasaje 9 dice: entonces invocarás y te oirá Jehová y clamarás y dirás: heme aquí, y te quitaré del medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad. En otras palabras, Dios va a sacar esta pandemia si la iglesia de Jesucristo comienza a practicar la misericordia. Lo estamos viendo que las iglesias se están moviendo, que mucha gente está siendo protagonista en este tiempo, y no para mostrarse, sino porque realmente esa es la verdadera misericordia, esa es la verdadera justicia que Dios nos está reclamando. Para finalizar, dice el texto bíblico lo tercero: humillarnos ante Dios. Dice la Biblia que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Segunda de Crónicas capítulo 7, pasaje número 14, texto bíblico muy conocido, dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, la iglesia, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ayer veía el informe que se creía que el mundo iba a crecer un 3%. El mundo iba a crecer un 3%, 2.5%, pero se dice que está descendiendo la producción mundial un 3%, más un 2% que tenía que haber crecido, 5%. La economía mundial está decayendo. El hambre va a caer sobre la tierra. El libro de Apocalipsis se va cumpliendo al pie de la letra, palabra por palabra. Mi amado hermano, Argentina no está eximido de esto, pero dice la Biblia: decile al justo que le va a ir bien. ¿A quién? Aquel que realmente se humilla delante del Señor. Creo que es tiempo de acercarnos a Dios. A modo de conclusión, libro de Ageo capítulo 1, pasaje número 9. Dice el texto bíblico: buscáis mucho y halláis poco, y os encerráis en vuestras casas, yo los disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Es tremendo, ¿no? Yo entiendo que tenemos que mantener esta cuarentena, pero alguien sale a comprar mercadería de vez en cuando. Alguien sale al trabajo. Alguien sale a hacer algunos trámites porque le es permitido. ¿Será que por turnos
en las 24 horas no habrá alguien que pase por la casa de Dios, alguien que eleve su oración, alguien que reparta una vianda de comida para nuestros amados hermanos que están en este barrio padeciendo y teniendo necesidad. Muévese en este tiempo la iglesia. Concluyo diciendo el texto bíblico: ¿con qué me presentaré delante de Jehová? Y el texto bíblico dice: Él te ha declarado lo que es bueno, lo que es agradable, lo que Jehová pide de ti, el amar la justicia. Tiene que amar la justicia, tiene que hacer misericordia y tiene que humillarse ante Dios. Padre, bendigo en esta hora a la iglesia. Toda peste se aleje de tu pueblo y que la palabra despierte el espíritu de tu iglesia. Amado, para que en el nombre de Jesús podamos como iglesia alcanzar al necesitado, sin esperar recompensa alguna, simplemente bendecir, que nuestra mano no sepa lo que hizo la otra mano, sino que todo el pueblo de Dios sea generoso para bendecir al que tiene necesidad. Te entronamos por siempre, en el nombre del que vive y el dueño de la iglesia por siempre. Amén.